Hola amigos y bienvenidos al canal. Me llamo Nuria y soy tu profesora de español. Hoy vamos a realizar un ejercicio de escucha y me pareció interesante explicaros las diferencias que yo encuentro entre Reino Unido y España. Hoy no vamos a hablar de qué país es mejor o peor, sino las diferencias que yo personalmente encuentro entre Reino Unido y España. Vamos a ver cosas básicas como por ejemplo en las casas, en el día a día, en educación y más cosas. Es un ejercicio de escucha, pero tenéis las capturas en español o la traducción en inglés si le dais a ajustes en el vídeo de YouTube y podéis poner español o inglés según sea vuestro nivel. Vamos a empezar con las diferencias en las casas. En España es muy normal en ciudades, aunque sean pequeñas, que la gente viva en pisos. Sin embargo, en Reino Unido, muchas casas son lo que llamamos en España casas bajas o chalets adosados o casas semi-adosadas. Entonces, yo creo que en España es más común vivir en un piso o un apartamento que vivir en una casa. Y en Reino Unido es más común vivir en una casa y no en un piso o apartamento. Aunque es verdad que ahora se están construyendo más edificios de apartamentos en ciudades de Reino Unido, como Londres, obvio, o Manchester, o Liverpool, o Belfast, donde yo vivo. Dentro de las casas hay una cosa que yo echo de menos en Reino Unido y son las persianas. Porque, siendo sinceros, un blackout curtain no es ni parecido a tener una persiana. Porque siempre se escapa luz por las cortinas. Sin embargo, las persianas me gustan mucho porque no solo me hacen sentir más segura, a lo mejor es una tontería para algunas personas, pero para mí me hacen sentir más segura. Además, en España se tienen persianas para blindar la casa o tapar las ventanas y que no entre tanto calor o sol durante el mediodía y no se caliente la casa demasiado en verano. Y también, obvio, para echar una siesta con todas las luces apagadas. Pero hay otra cosa y os dejo unos minutos para pensar. ¿Qué otra cosa es diferente en unas casas españolas y en unas casas en Reino Unido? Y para mí, aunque es verdad que ahora hay algunas casas que ya han cambiado, en muchas casas y hoteles de Reino Unido, para encender la luz del baño, tienen una cuerda. En España no se usan cuerdas para encender la luz del baño. La luz normalmente está fuera del baño. Y otra cosa que yo echo de menos en el baño en Reino Unido es tener un enchufe. Esto es un enchufe. Y en España es muy común tener enchufes dentro del baño para peinarte o afeitarte o para poner un radiador
o un calefactor, pero en Reino Unido se considera peligroso y solo hay un enchufe para la máquina de afeitarse. Y esto es una cosa que a mí todavía me resulta raro no tener un enchufe en el baño. Otra cosa curiosa que veo mucho en casas de Reino Unido y que no veo tanto en España y es que los azulejos del baño no están por todo el baño. Es muy normal tener baños así en Reino Unido, en el que los azulejos solamente están situados en algunas zonas del baño, mientras que en muchas casas en España los azulejos están por todo el baño. Hay otra cosa que a mí personalmente no me gusta en Reino Unido, pero que siempre que hablo con gente de Reino Unido, a ellos sí les gusta, y es la moqueta. A mí personalmente me parece que es más complicado de limpiar, por ejemplo, un suelo de parqué o un suelo de madera si se te cae un café o si el perro vomita o tiene un accidente, hace un pipí o algo en la moqueta. Es más engorroso y más lioso limpiarlo porque tienes que usar una máquina para quitar la mancha, limpiar y desinfectar, y luego tienes que esperar mucho rato para que la moqueta se seque. Sin embargo, en España es muy fácil limpiar un suelo de baldosas o un suelo cerámico o un suelo de madera. Vamos ahora a ver, o voy ahora a hablar sobre la forma de ser. Tengo un vídeo hablando del imperativo y el imperativo es una forma que se utiliza en España mucho, porque los españoles hablamos de manera muy directa, mientras que en Reino Unido son más reservados o más, como ellos dicen, educados, more polite, y en España la gente es muy directa. Pero hay algo que me gusta mucho de Reino Unido y que en España no, no hay o no existe, y es el espacio personal. Yo soy una persona que no me gusta que estén muy cerca mío o de mí, y no me gusta que me atosiguen. Es una palabra. Y no me gusta que me atosiguen o me agobien. Y en España a la gente, por lo general, les gusta mucho estar pegados unos a otros, o incluso en el supermercado, por ejemplo, si estás haciendo cola, las personas se ponen muy cerca tuyo. Y esto es algo que en Reino Unido no suele pasar. La gente tiene más distancia contigo. En España todo el mundo está juntos todo el rato. Aunque a veces parece que los ingleses y escoceses y galeses y norirlandeses son más fríos que los españoles, ya que los españoles siempre dan besos, abrazos, aunque no te conozcan, que a veces da un poco de cosa. Entonces, esta es una de las razones por las que a mí me parece más difícil hacer amigos en Reino Unido que hacer amigos en España. En cuanto a educación, siempre he estudiado en España, pero yo puedo hablar de las diferencias que hay en el bachillerato o A-levels, porque yo di clase en un instituto en Irlanda del Norte, un grammar school, entonces sé cómo funciona el bachillerato en Reino Unido y también el bachillerato en España, porque yo estudié en España. Entonces, en España se tienen
muchas asignaturas comparado con Reino Unido. En Reino Unido tienen 3 o 4 asignaturas que los alumnos pueden elegir. En España hay asignaturas que todo el mundo tiene que estudiar, por ejemplo, español, inglés, historia, filosofía. Todo el mundo tiene que estudiar esas asignaturas y además hay otras asignaturas que tú puedes elegir. Por ejemplo, puedes elegir matemáticas, química, física, historia del arte, economía. Entonces, todos los alumnos en España tienen asignaturas fijas, like fixed, y luego otras asignaturas que pueden elegir. En España se estudian más asignaturas que en Reino Unido, pero en Reino Unido se estudia más de las asignaturas específicas que los alumnos han elegido. Ahora vamos a hablar de el día a día. Yo he tenido la suerte de trabajar en ambos países. He trabajado en España y he trabajado en Irlanda del Norte, en trabajos de oficina. Algo que a mí me resulta diferente es el horario de las tiendas, pero es verdad que yo solo puedo comparar Madrid, que siempre está todo abierto, con Belfast o Dublín, que no está siempre todo abierto. Si comparo a lo mejor un pueblo en España, no siempre está abierto, se tiene un horario partido. El horario partido significa que las tiendas o el comercio abre por la mañana y cierra al mediodía durante un número determinado de horas, 2, 3 horas, depende del negocio. Y después, por la tarde, la tienda o el comercio vuelve a abrir el establecimiento para continuar con el comercio de ese día. Sin embargo, en Reino Unido, muchas tiendas cierran a las 5 o las 6 de la tarde, entonces tienen un horario más continuo en vez de tener un horario partido. Pero en cuanto a trabajo, sí que es cierto que en Reino Unido hay más flexibilidad para elegir el número de horas de trabajo. Muchos trabajos tienen una jornada de 37 horas y media. En España la jornada normal y común son 40 horas y solo algunos trabajos aceptan trabajo parcial, part-time. No todas las empresas ofrecen o tienen la posibilidad de tener trabajo parcial o reducción de horario. Otra de las diferencias más evidentes es el horario de las cenas. En Reino Unido normalmente se cena muy pronto, sobre las 5 o las 6 de la tarde, y luego tienen a lo mejor otro snack más tarde, el que llaman supper. Pero en España normalmente la gente cena más tarde, sobre las 9, las 10. En mi casa siempre se ha cenado a las 8 de la tarde, que es pronto para muchos españoles. Y en Reino Unido es más o menos tarde para cenar. Pero dime, ¿cuál es tu experiencia y a qué hora cenas tú? Yo siempre ceno entre las 7:30 y las 8 de la noche. Estas son algunas de las diferencias que yo encuentro viviendo en Reino Unido siendo de España, pero seguro que hay más. Así que dime tú si has hecho el cambio al revés, eres de Reino Unido y vives en España, ¿qué diferencias encuentras
tú entre Reino Unido y España? Dime en los comentarios si te ha gustado este vídeo, quieres más vídeos de este tipo o otros temas. Y si te ha gustado, dame un like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!